Hola chicos, bueno, en esta clase vamos a ver la segunda parte de esta unidad de disoluciones químicas, donde en este caso vamos a hacer más, vamos a enfocar un poco también la clase a procesos matemáticos, los cuales claramente espero de que ustedes puedan comprender a la perfección. Y por lo tanto, en esta clase vamos a ver, ¿cierto? Cómo vamos a identificar algunos factores que, digamos, intervienen en el concepto de solubilidad. Vamos a definir lo que es la solubilidad, ¿cierto? Y vamos a ver qué factores son los que intervienen en ella. Vamos a describir unidades de concentración porcentuales o físicas y también las unidades de concentración química. Y por otro lado, vamos a analizar, ¿cierto?, el proceso de dilución y obviamente su concepto, ¿ya? Entonces, a modo, ¿cierto?, de introducción a esta parte de la unidad de disoluciones, es importante saber qué es lo que es la solubilidad. Bueno, nosotros en la clase anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, lo que correspondía a cómo se clasificaban las disoluciones, ¿cierto?, y de acuerdo a los distintos criterios. Y es importante entonces saber de que hay algunos solutos. Recordar que una solución se constituye de soluto más solvente, ¿okay?, o disolvente. Por lo tanto, existen algunos solutos, ¿cierto?, que se disuelven en grandes cantidades en una cierta cantidad de solvente, ¿cierto?, y eso prácticamente estaría aludiendo la solubilidad de él. Por lo tanto, generalmente correspondería a la cantidad, ¿cierto?, de soluto que se disuelve para formar una disolución de carácter saturado, ¿ya? Generalmente esa es la definición más global que puede tener este concepto y puede expresarse, ¿cierto?, por cantidad de gramos de soluto que se disuelve en cada 100 mililitros del solvente, mililitros, ml, ¿okay?, del solvente. Por lo tanto, tenemos que la forma de representar digamos, la expresión matemática de este concepto sería la solubilidad con la letra S, ¿cierto? Serían gramos de soluto por cada 100 mililitros de solvente o disolvente. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver ciertos gráficos que demuestran un poco este concepto de solubilidad, donde tenemos, por ejemplo, la cantidad de gramos de soluto, que es el coeficiente, ¿cierto?, de solubilidad, gramos de soluto por cada 100 gramos de agua, en este caso 100 ml de agua, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo en cantidad, eso voy. Ya que un gramo de agua es lo mismo que un ml por su densidad, ¿cierto? Obviamente está ligado con la temperatura, pero lo que baja a menos de 4 grados Celsius es 0,9 y a sobre 4 grados Celsius 0,9 también, entonces por eso no es tanta la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que aumenta la temperatura podemos ver en este gráfico, ¿cierto?, qué pasa con la solubilidad de estos solutos o de estas sales, ¿ya? Tenemos nitrato de potasio, cromato de potasio, cloruro de sodio y sulfato de cerio, ¿ok? Entonces, claramente podemos ver de que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad, por ejemplo, del nitrato de potasio aumenta considerablemente, ¿cierto? Donde a los 40 grados Celsius podemos ver nosotros acá, ¿cierto? Si analizamos este gráfico estrictamente, podemos ver que a los 40 grados Celsius la cantidad de sulfato de cerio, por ejemplo, que se obtiene disuelta es menor, ¿ya? Es muy baja en comparación a la del, por ejemplo, a la del cromato de potasio, ¿okay? Si nosotros ahí analizamos la cantidad de esta sal que está disuelta es mucho más, ¿ya? Bueno, ese tipo de gráficos es lo que nosotros vamos a aprender a analizar en función obviamente a este factor que interviene en la solubilidad, que es la temperatura, ¿ok? Bueno, y esta es la fórmula que involucra al concepto de solubilidad. Por lo tanto, correspondería prácticamente en términos más, digamos, más específicos a la capacidad de solubilizar a un soluto por parte de un solvente, ¿ya? Y que en él, o sea, bajo este concepto podemos encontrar tres estados, que anteriormente, en la clase anterior también se describieron, pero es necesario, digamos, contextualizarla a este tema, ¿ok? Entonces, cuando el solvente llega a su máxima capacidad de disolver o su máxima capacidad de solubilización, ¿cierto? Estamos hablando de una solución de carácter saturado. Ahora, cuando el solvente puede seguir disolviendo, ¿cierto?, más soluto, estamos hablando de una solución que es de carácter insaturada, y cuando el solvente ya no puede disolver más, como lo había explicado en la clase anterior,
claramente estaríamos hablando de que tiene soluto en exceso y en consecuencia una solución sobresaturada, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que intervienen en la solubilidad? Y esto es súper importante que ustedes lo aprendan, ¿ya? Lo primero es la naturaleza química de la sustancia. Obviamente pueden intervenir muchas interacciones que se generan tanto en la misma sustancia como en la sustancia con el solvente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, está relacionada estrictamente con las fuerzas intermoleculares, con la interacción ion-ion, la interacción ion-dipolo, dipolo-dipolo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, generalmente estas interacciones se presentan entre las moléculas que constituyen al soluto, es decir, cuando yo quiero analizar si la sal se va a disolver en agua o no, obviamente uno analiza qué tipo de fuerza intermolecular está presente, ¿cierto?, en un cristal de sal. Fuerza intermolecular presente en un cristal de sal sería interacción de tipo ion-ion, ¿ok? Entonces tengo que ver y analizar qué tipo de interacción entonces también se generaría si yo lo añado en un solvente polar. Interacción dipolo, ion-dipolo, ¿cierto? Y que obviamente va a permitir de que este cristal de sal se empiece a disolver en ese solvente, ¿cierto? Y eso serían las interacciones que se podrían observar y analizar al momento de generar digamos, hacer el estudio de solubilidad de algunos componentes en un solvente determinado, ¿ya? Y aquí ocurre claramente el proceso de solvatación, que es típico, ¿cierto?, de estudio y que ustedes muy bien lo conocen, que correspondería, digamos, a cómo se disuelve un cristal de sal en agua, ¿ya? Que eso, la solvatación correspondería, digamos, a la forma en cómo se rodean los iones que componen a la sal por moléculas de agua, ¿ya? Y por otro lado tenemos la temperatura, que es un factor bastante importante, ¿cierto?, en la solubilidad y que obviamente este va a afectar al movimiento de las moléculas, a la cinética molecular. Y por lo tanto, al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que pasa en sistemas en los cuales se constituye de solutos que son de carácter sólido? Por ejemplo, va a aumentar la solubilidad, generalmente, no siempre en todas, como vimos anteriormente el ejemplo de introductorio del gráfico donde teníamos sulfato de cerio, por ejemplo. Ahí vimos que la curva, que a medida aumentaba, ¿cierto?, aumentaba la temperatura, la curva de solubilidad disminuía en el caso del cerio. ¿Okay? Entonces, por eso generalmente ocurre que en los sólidos generalmente aumenta la solubilidad, generalmente, pero hay algunas excepciones obviamente que son las que se estudian en particular. Y en el caso de los gases, ¿cierto?, tenemos que la solubilidad en ellos generalmente, ¿cierto?, cuando aumenta la temperatura disminuye en ellos. Y eso sí que yo podría generalizar de forma global, ¿cierto?, de que sí ocurre. Generalmente los gases tienden a generar menos interacciones con el solvente, por lo tanto tienden a escaparse del recipiente que los contiene, con el solvente que los contiene, ¿cierto?, y se tienden a ir. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos, es cosa de darse cuenta cuando cambiamos una gaseosa, una bebida, ¿cierto?, gaseosa, la tenemos dentro del refrigerador, no podemos percibir con tanto detalle las burbujas de dióxido de carbono que están ahí, deberían formarse, ¿cierto? Porque que hay mayor presión, hay baja temperatura, entonces eso hace que en realidad las burbujas no se formen. Entonces cuando yo lo cambio, ¿cierto?, lo dejo a temperatura ambiente, ya empiezan uno a percibir las burbujitas de gas, y eso es porque claramente está aumentando, ¿cierto?, la temperatura y en consecuencia la solubilidad de ese gas empieza a disminuir. ¿Okay? Y bueno, ahí tenemos los gráficos que interpretan, ¿cierto?, el comportamiento que tienen, por ejemplo, los sólidos o sales, generalmente, ¿ya? Que a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad de las sales o sólidos, ¿cierto?, aumenta. Y en el caso de los gases, ¿cierto?, la solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. ¿Ok? Inversamente proporcional. Y por otro lado tenemos que la presión, en el caso de los solutos gaseosos, estaría afectando digamos, este factor. Por lo tanto, implica que mientras mayor sea la presión, mayor va a ser la solubilidad de un sistema gaseoso. ¿Okay? O sea, prácticamente estoy obligando a que el gas se disuelva en el solvente. Y por eso la solubilidad va a aumentar, ¿ya? Bueno, esos serían los factores que intervienen en la solubilidad y por lo tanto existen algunas reglas que están determinadas, ¿cierto?, para poder identificar qué sustancias son las que se disuelven o no en un medio acuoso, por ejemplo, ¿ya?
Entonces aquí hay una regla de solubilidad para compuestos iónicos comunes que están, digamos, enfocadas a solubilidad con solvente que es agua, ¿ya? Y ahí tenemos algunos compuestos iónicos como los nitratos, que generalmente se dice que todos los nitratos son solubles en agua, ¿ya? Igual que los acetatos, que son los de abajo, acetato de sodio, por ejemplo, o lo que hacen los guatiritos de mano. Bueno, esos tampoco tendrían excepción de disolverse en agua, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos que la mayor parte de los cloruros, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de potasio, se podrían disolver en agua. Y así sería, digamos, el análisis de esta tabla que indica cuáles son las sustancias que son solubles y cuáles serían insolubles. Por ejemplo, insolubles serían los carbonatos, como por ejemplo el carbonato de podría ser carbonato de aluminio, por ejemplo, esos son insolubles. Pero con algunas excepciones de carbonatos, como el carbonato de amonio, carbonato de sodio, ¿cierto? Carbonato de potasio, esos sí son solubles, ¿ok? Bueno, esto es importante manejar. Aquí están también los sulfuros, al igual que los hidróxidos, también tienden a ser insolubles en agua, ya con algunas excepciones, obviamente, ¿ya? De esa tabla, obviamente, bueno, es importante manejarla, pero una tabla que está como información, así que esas siempre tienen que andar, digamos, ojalá en su guía la van a tener, ¿cierto? Para que ustedes sepan y tengan claro la regla de solubilidad, ¿ya? No se los pido que se lo aprendan de memoria, porque en realidad, bueno, uno puede aprenderse algunos, ¿ya? Los más que usa en química, pero con más detalle, es como complejo estar aprendiendo esas reglas y que están tabuladas, así que pueden utilizar un libro o el mismo cuaderno o su guía, ¿cierto? Para poder ver. Y en el caso de la unidad de concentración, ya como yo más que nada me sirve para saber cuán concentrada está una disolución, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del cloro, nosotros decimos, bueno, nos dicen que tiene que estar una concentración tanto, sobre todo el tema de preparación de alcohol gel, por ejemplo, o si yo quiero de cierta manera clorar agua de una vertiente, entonces tiene que estar una cierta concentración del cloro. Entonces nosotros decimos, bueno, tiene que estar una cierta concentración, pero ¿qué es lo que son unidades de concentración? ¿De qué tipo? Porcentaje, masa, volumen, ¿ok? Entonces, o las mismas bebidas alcohólicas vienen con indicados, ¿cierto? Los grados alcohólicos que son claramente unidades de concentración, por ejemplo, ¿ok? En el caso del pisco, 35 grados, Gay-Lussac, que está implicando estrictamente el concepto ahí de porcentaje en volumen, ¿ok? Entonces, con eso. Entonces, tenemos acá que va a corresponder a la cantidad de soluto que esté disuelto en el solvente, ¿ok? Eso sería la concentración en sí. ¿Y cuáles son las unidades de concentración que podemos identificar? Son dos grandes tipos. La primera son las unidades físicas porcentuales, en las cuales encontramos el porcentaje en masa, que así se llama, ¿ya? El porcentaje masa-volumen y el porcentaje en volumen, ¿ok? Y en segundo lugar encontramos las unidades químicas, que serían todos estos conceptos que ustedes a lo mejor nunca han escuchado, ¿cierto? Pero donde el más utilizado, ¿cierto? Es el primero, que es la molaridad, ¿ok? Pero también es importante aprender la molaridad para los estudios que vienen posteriormente, ¿ok? Fracción molar y partes por millón también se utiliza bastante, ¿cierto? En términos de química ambiental, por ejemplo, para determinar cuánta concentración de un gas está presente en un medio, se utiliza partes por millón, ¿ya? Entonces, a modo, ¿cierto?, de una primera parte de unidades de concentración, que serían las unidades de concentración físicas o porcentuales, donde dijimos, ¿cierto?, que claramente el porcentaje en masa sería uno de esos tipos, y como se señala aquí en la presentación, ¿cierto?, el porcentaje en masa, ¿cómo se traduce matemáticamente hablando? ¿Mediante qué fórmula podemos representarla? Es así, porcentaje en masa es igual a la cantidad de masa de soluto medida en gramos, ¿cierto? Dividido en masa de disolución, también medida en gramos, por 100. En realidad es la cantidad de soluto que se disuelve o que está constituyendo cada 100 gramos de disolución. Esa sería como la interpretación de porcentaje en masa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una solución al 7%, por ejemplo, que está al 7% masa, ¿ok? Si me dan esa información, ¿cómo yo interpreto esto?
Esto se interpreta obviamente diciendo que estos 7% masa-masa significa que serían 7 gramos del soluto en cuestión, del soluto, por cada 100 gramos de solución total. ¿Ok? Solución, recuerden que solución es soluto más solvente. Entonces aquí es importante manejar esta relación, que incluso con esta relación ustedes podrían hacer los cálculos. ¿Okay? No es necesario a veces aprenderse tanta fórmula, y teniendo claro esta forma, ¿cierto?, de interpretar el valor, pueden ustedes, ¿cierto?, obtener el cálculo respectivo y sin mayor demora. ¿Okay? Bueno, en este caso estoy tratando de anotar aquí gramos de disolución. ¿Ok? De disolución. Bueno, ahí voy a poner disolución. ¿Ok? Entonces, ojo. Y en el caso del porcentaje en masa, masa-volumen, perdón, sería lo mismo que en lo anterior, pero va diferenciándose la otra variable, que en este caso sería el volumen de solución. ¿Ok? Donde claramente podemos ver que correspondería a la cantidad de gramos de soluto contenidos en cada 100 mililitros de disolución o de solución. ¿Ok? Eso, así es como se interpretaría: cantidad de gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolución. ¿Ya? Por lo tanto, la forma de interpretarlo matemáticamente hablando o formularmente hablando sería esta: porcentaje de masa-volumen, masa soluto, digo más volumen de disolución por 100. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos interpretar, por ejemplo, una concentración, ¿ya?, de una solución que está al 5% masa-volumen, obviamente ahí se interpreta para poder hacer el cálculo y no... Bueno, si quieren aplicar la fórmula, si quieren establecen relaciones, ustedes sabrán, ¿cierto? Significa que serían 5 gramos del soluto por cada 100 mililitros de solución. Eso es lo que obviamente nos está diciendo ese valor. Esa es la información que nos entrega. ¿Okay? Entonces, por cada 100 ml de disolución. ¿Estamos claros? Y en consecuencia tenemos el porcentaje en volumen, ¿cierto? Que obviamente de acuerdo al subvariable debería ser el volumen de soluto por cada 100 mililitros de disolución también. ¿Ok? Eso serían como las 3 unidades porcentuales que muchas veces se estudian, obviamente. Y que, por ejemplo, en la información del hipoclorito de sodio que está contenido en el cloro, ¿cierto? Disuelto para formar la solución de cloro, ahí viene en porcentaje masa-volumen, por ejemplo, ¿ya? 4%, ¿ok? Entonces es importante saber qué significa eso. Entonces nos aparece ahí un ejercicio que puede dar, ¿cierto? Donde aquí ustedes pueden, digamos, aplicar lo que acabamos de comentar, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿ya?, dice calcular el porcentaje en masa, nos están pidiendo calcular el porcentaje en masa, ¿cierto?, de una disolución que contiene 15 gramos, ¿ok? Estoy anotando acá 15 gramos de soluto de cloruro de sodio en 85 gramos de agua, que obviamente sería el solvente. ¿Ok? Entonces, tenemos los datos necesarios para poder realizar el cálculo. Entonces voy a proyectar ya acá. Un segundo. No, debería aparecer ahora, sí. Ya, entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿ok?, tengo un cuadro en el cual me señala, ¿cierto?, los datos, ¿ok?, los datos que recopilé del problema, ¿ok?, datos que sería el porcentaje en masa, masa del soluto y la masa del solvente, ¿ok? Entonces, voy a corregir un poco lo que... Así. Ahí sí. Entonces, tenemos que, si nos están pidiendo calcular el porcentaje en masa, ¿ya?,
Yo lo puedo desarrollar aplicando su fórmula. Porcentaje masa-masa es igual a masa de soluto dividido masa solución, o disolución es lo mismo, por 100. Entonces, al reemplazar, tenemos que eso es nuestra incógnita, no sabemos cuánto vale, X. La masa de soluto, la que tenemos ahí identificada, serían 15 gramos. La masa de solución no la tenemos, ¿cierto? No está. Pero podemos inferir y saber que una masa de solución o disolución es lo mismo, ¿ok? Va a ser igual a la masa de soluto más la del solvente, ¿ok? Entonces, eso va a ser la masa de solución, ¿ok? Los gramos de solución va a ser igual al soluto, que serían 15 gramos, más los 85 gramos de solvente. Y ahí nos daría un total de 100. Entonces, los gramos de solución sería 100 gramos. Ahí está. O la masa de solución. Y ese valor es el que ponemos acá abajo. Ojo, porque son 100 gramos, porque aquí en la fórmula me están diciendo claramente que es la masa de disolución o solución. Por lo tanto, no puedo, ¿cierto? Ahí poner la masa del solvente, porque, que es el agua, porque no me lo están, no es requisito. ¿Ok? Entonces, por 100, entonces claramente si hacemos nosotros el cálculo, esto se simplifica y quedaría 15% masa. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Por lo tanto, el porcentaje en masa es de 15%. Así se responde. ¿Estamos claros? Entonces, así es el cálculo que ustedes deberían realizar al momento de tener un problema de estas características. ¿Ok? Entonces, ahí claramente la respuesta sería 15%. En el segundo dice, indique la cantidad de gramos de soluto contenida en un volumen, ya masa, gramos de soluto, en un volumen, masa, volumen, ¿cierto? De 500 ml de solución y cuyo porcentaje masa, ahí está, cuyo porcentaje masa volumen es 16%. Entonces, lo mismo, nuevamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, bueno, anotamos los datos, siempre en orden, datos que me da el problema. Y los datos que me da el problema es que me pregunta de la masa de soluto, que no lo tengo, ¿ok? No está. Y es el problema, ¿ya? Y el volumen, tenemos un volumen de disolución igual a 500 mililitros, ¿ok? 500 mililitros. Y tenemos un porcentaje masa-volumen. En este caso nos dan el porcentaje, pero de masa-volumen, que sería 16%. ¿Ok? Entonces tenemos todos esos datos y por lo tanto nosotros siempre tenemos que anotar los datos en un sector y luego decir, bueno, ¿qué aplicamos acá? Obviamente me están diciendo, aplique la fórmula de porcentaje masa-volumen y de ahí usted descubra cuánto es la cantidad de soluto que se necesita. Entonces, la masa de soluto no la tengo, ¿cierto? Y tenemos abajo que se pone el volumen de la disolución o solución por 100, ¿cierto? Entonces, esa sería la fórmula matemática para poder desarrollar, ¿ok? Ahora, me dice acá, ¿cierto? El porcentaje me lo dan, en este caso me lo dan, es 16%, ¿ok? 16%. La masa absoluta no la tengo, es mi incógnita, ¿ok? El volumen de solución está dado, ¿ok? Serían 500 ml por 100, ¿ok? Sí. Entonces, serían 5 ahí, ¿cierto? 16 es igual a x dividido 5. Y para yo dejar solo, ¿cierto? El valor o la incógnita, ¿cierto? Sería 16 por 5 es igual a x. ¿Ya? O si quiero, lo invierto, x igual a 16 por 5. Y esto sería x igual a 5 por 6, 30, 3, 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 80, ¿cierto? En este caso, como están pidiendo gramos de soluto, serían gramos de soluto. ¿Ok? Está bien. Entonces, eso sería lo que nos estaría pidiendo el problema. Determine la cantidad de soluto, ¿cierto? Y la otra manera, para que ustedes también puedan tener la práctica de ambas
forma, ¿cierto? A veces se nos puede confundir la fórmula, ¿cierto? O no, se nos puede olvidar. Entonces, leemos lo que nos dice el problema y nos dice que 16% masa volumen. ¿Qué significa eso? Tener el significado, ¿cierto? Saber que sería la cantidad de gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Sería 16 gramos de soluto que estarían contenidos en 100 mililitros de solución. Eso es lo que me dice, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, entonces en 500 ml de solución, ¿cuánto soluto hay? ¿Ven? Se arma una regla de 3 o una proporción directa en realidad, que es lo mismo. Estos son iguales, ¿ya? Por lo tanto, hacemos lo mismo, 16 por 500 dividido 100. Y claramente diría, porque x queda determinado por 16 por 500 dividido 100, y por lo tanto x igual a 80 gramos de soluto. Entonces ahí tenemos las dos maneras de resolver este problema, ¿okay? Con la fórmula y con la relación que ustedes establezcan en función a la definición que tiene en este caso porcentaje masa-volumen, ¿okay? Y finalmente el último ejercicio que tenemos, ¿cierto? Sería el 3, dice cuál es el porcentaje en volumen, nos están preguntando por el porcentaje en volumen del etanol en una solución que contiene 35 ml del soluto, que salude que es el etanol, disuelto en 115 ml de agua. Ojo. Entonces, anotamos nuevamente los datos que nos dan, porque con los datos yo puedo saber qué es lo que me están preguntando, ¿cierto? Obviamente dice, ¿cuál es el porcentaje en volumen? Esa es la incógnita, ¿cierto? No lo tengo. Y en una solución que contiene, hay un volumen de soluto, que es el etanol, ¿cierto? De 35 mililitros. ¿Ok? Y en 115 volumen del solvente, ojo, volumen del solvente porque el agua es solvente, ¿ok? Serían 115 mililitros, ¿ok? Entonces tenemos los datos suficientes para poder hacer el ejercicio sin ningún problema y en consecuencia vemos lo siguiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos los datos y decimos, bueno, si lo hacemos mediante fórmula, tenemos que el porcentaje volumen-volumen es igual, ¿cierto?, a ml de soluto o volumen de soluto dividido mililitro de solución o volumen de solución por 100, ¿ok? Así es como se interpreta o así es como se lleva a la fórmula. Pero aquí lo que nos estaría faltando, bueno, la incógnita claramente el porcentaje en volumen. Tenemos los mililitros de soluto o el volumen de soluto, sí está. Y lo que no tenemos directamente serían los mililitros de solución, lo cual sí se puede determinar, al igual que lo anterior, ¿cierto? Los mililitros de solución se pueden calcular con los mililitros de soluto más solvente. ¿Ok? Eso es lo que nos permite a nosotros calcular los mililitros de solución. ¿Ok? Entonces, los mililitros de solución van a estar determinados por el soluto más solvente, porque eso forma una solución, soluto más solvente. El soluto serían 35 ml más los 115 ml. Entonces, estaríamos hablando que el volumen de solución o ml de solución, que es lo mismo, serían 150 ml de solución en total. ¿Ok? Entonces, claramente tendríamos la cantidad, ¿cierto?, de mililitros o volumen de solución, ¿ok? De solución. Entonces, desarrollamos esta fórmula y nos dice que el porcentaje en volumen es nuestra incógnita. Los mililitros de soluto serían, ¿cierto?, claramente los que tenemos aquí, que serían 35 ml, y los ml de solución, que son los que calculamos porque no están directamente determinados, 150 ml por 100. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si quieren, ocupan la calculadora, ¿cierto? Y dicen 35 dividido 150 por 100. Sería un porcentaje de 23,3%. Volumen. Entonces, ahí tendríamos la respuesta. ¿Ok? Eso sería el resultado. Bueno, así es como se desarrollan estos ejercicios de unidades porcentuales. Son bastante elementales, ¿cierto? Son simples y que son súper aplicables y por lo tanto ustedes tienen que manejarlos, ¿ok? Por lo tanto, en segunda instancia tenemos a las unidades de concentración de carácter química, que son las que mencionamos anteriormente, ¿ok? Bueno, y ahí tenemos, ¿cierto?, ejercicios, las definiciones de cada uno, donde la molaridad
se define como la cantidad de moles de soluto disueltos en cada litro de disolución, ¿ya? O volumen de disolución. La molaridad correspondería a los moles de un soluto dividido kilogramos de disolvente, ojo ahí. La fracción molar, ¿cierto? Sería, obviamente, la fracción molar del soluto, sería los moles del soluto divididos los moles totales, y las partes por millón serían, ¿cierto?, los miligramos de soluto por kilogramos de disolución. Son partes por cada millón de ellas, ¿okay? Y una que se puede agregar también, y que, bueno, es una de las unidades de concentración química que también se estudian en algunos casos, ¿cierto?, que es la normalidad correspondiente a equivalente soluto dividido el volumen de disolución, obviamente, al igual que la molaridad medida en litro. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya?, donde vamos a desarrollar uno a uno para poder entender y aplicar la fórmula anteriormente descrita o los conceptos anteriormente descritos, ¿ya? Recordad entonces que la molaridad correspondería a los moles de soluto por cada litro de disolución, y la molaridad correspondería a la cantidad de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, dice cuál es la concentración molar que tiene una disolución de ácido nítrico si 400 mililitros de una solución contiene 150 gramos del ácido. Entonces nos están preguntando la concentración molar, ¿okay? Al igual que en los cálculos anteriores, anotamos los datos. Entonces nos están preguntando por concentración molar, ¿ok? La molaridad que se designa con una letra M mayúscula, ¿ok? Y tiene una solución de ácido nítrico. Entonces, si tiene un volumen de solución de 400 mililitros, ¿ok? Y tiene 150 gramos del ácido. Esa es la masa del soluto, que en este caso sería ácido nítrico, ¿ok? 150 gramos. Perfecto. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Los recopilamos y nos permite, digamos, también tener una forma ordenada, ¿cierto?, de poder saber cómo desarrollar el ejercicio. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, como nos preguntan por concentración molar, saber qué es lo que es la molaridad. La molaridad es igual a moles, ojo con la definición, de soluto dividido volumen, ¿cierto?, de disolución, y que esté medido en litros, no puede estar medido en ml, ¿ok? Por eso aquí le voy a poner entre paréntesis L, que está en litros, ¿ok? Entonces, para poder descubrir la concentración molar, que es lo que nos preguntan, debemos tener los moles del soluto. En este caso, de acuerdo a la información que yo tengo, los datos, no tengo los moles de soluto, sino que lo que tengo es la masa del soluto. Y obviamente, uno dice, bueno, si tenemos la fórmula que el soluto en este caso era ácido nítrico, ¿cierto? Soluto es ácido nítrico. Entonces, si tengo la fórmula química y tengo la masa, yo puedo calcular la masa molar, ¿cierto? Y con la masa molar puedo hacer la conversión, ¿cierto?, a moles del soluto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculamos la masa molar del soluto, la masa molar del ácido nítrico, ¿cierto? Ustedes deberían saber calcular masa molar, que corresponde a la masa, en este caso teniendo la fórmula, correspondería, digamos, a la sumatoria de las masas atómicas que componen a este compuesto. Entonces, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, sacamos las masas atómicas, ¿cierto? Sería 1, 14, 16, y lo multiplicamos por el número de átomos que está presente en el compuesto. 1, 1, y en el caso del oxígeno serían 3, 6 por 3, 18, 48. ¿Ok? Sumamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 63 gramos por mol. Ahí tenemos, ¿cierto?, la masa molar. ¿Para qué calculamos la masa molar? ¿Cierto? Nos permite, obviamente, transformar de gramos a mol. Es decir, estos gramos los podemos transformar a moles. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a transformar? Con un triángulo que se enseñó en la clase de reacciones químicas, ¿cierto? Nos dice que la masa molar es igual a gramo dividido mol. Entonces, si yo quiero obtener los gramos, o sea, los moles, ¿cierto?, tengo que dividir los gramos por la masa molar que calculé. ¿Ok? Entonces, divido, entonces tenemos que los moles de soluto va a ser igual a los gramos de soluto
dividido la masa molar del soluto, que en este caso es ácido nítrico. Entonces los moles de soluto no los tengo, X, y los gramos de soluto serían los 150 gramos, dividido la masa molar, que serían 63 gramos mol. Y ahí obtengo, ¿cierto? Los moles serían 150 dividido 63, y esto me da un total de 2,38 moles. ¿De quién? Del soluto. Y estos moles son los que me sirven para poder determinar la molaridad. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, los moles que yo calculé, 2,38, se dividen, ¿cierto? Se dividen en el volumen expresado en litros. Aquí está en ml, por lo tanto, para transformar a litro, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 1000. ¿Ok? Entonces sería 0,4 litros. ¿Estamos claros? Entonces 0,4 litros de disolución. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, tenemos que la molaridad sería 2,38, puede hacerlo con calculadora, dividido 0,4. Y esto corresponde a 5,95. 5,95. 5,95 mol por litro, que es la unidad de medida de la concentración molar. 5,95 o digámoslo, podría ser 6. También puede ser 6. ¿Ok? 6 molar. ¿Ok? También se puede representar la unidad de medida como molar, con la M mayúscula. O mol por litro, que también es la unidad de medida de molaridad. ¿Ok? Aquí es 5,95. Ojo acá. 5,95. ¿Ok? Bueno. Teniendo claro eso, podemos realizar el segundo ejercicio. ¿Ya? El segundo problema nos dice: determina la molaridad. ¿Ya? La molaridad es la otra unidad de concentración química que nos dice, por lo tanto, como datos nos pide calcular la molaridad, que no la tenemos, ¿ok? Que tiene una disolución, ¿cierto?, de 135 gramos de soluto, y el soluto es una sal, nitrato de potasio, ahí está la fórmula, ¿ok? En 600 gramos de solvente. Masa solvente, 600 gramos, ¿ok? Entonces, ojo con identificar bien la fórmula química, porque a lo mejor no, obviamente nos va a servir, ¿cierto? Entonces, para realizar el ejercicio tenemos lo siguiente. Vamos a enfocar nuevamente en la cámara y ustedes van a poder ver acá. Entonces tenemos los datos, la molaridad, que se designa con una M minúscula, ¿cierto? No la tengo, M incógnita, ahí está. La masa del soluto, ¿cierto? Es 135 gramos, de acuerdo al ejercicio. La masa solvente, 600 gramos. Y aquí tenemos la fórmula de molaridad. Al igual que la fórmula anterior, o sea, similar a la fórmula anterior, nos pide moles de soluto. ¿Ok? Entonces aquí en los datos no nos dan directamente, pero sí sabemos que la sustancia correspondería a nitrato de potasio, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, sí. Por lo tanto, si tenemos la fórmula química, podemos determinar la masa molar y posteriormente transformar esos gramos a moles. ¿Ok? Entonces, al calcular la masa molar del nitrato de potasio, haríamos el siguiente procedimiento: potasio, nitrógeno, oxígeno. El potasio es 39, ¿cierto? El nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16. Estos datos, ¿de dónde los saco? De la tabla periódica. 39 por una cantidad de átomos que hay presentes en la fórmula, ¿cierto? Por 1 y por 3. Entonces hacemos el cálculo, sería 39 más 14 y más 48. 8, 9, 10, 11, 12, más 9 sería 21, 2, 3, 5, 6, 6, 10, 101. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 101 gramos mol. ¿Ok? Esa sería la masa molar del nitrato de potasio. Entonces, teniendo la masa molar, lo mismo nuevamente, con el super triángulo, ¿cierto? Me va a permitir determinar
qué fórmula matemática, o qué procedimiento matemático debería determinar o calcular. Si yo quiero transformar a moles, voy a dividir los gramos por la masa molar. Entonces, para tener los moles de soluto, voy a dividir los gramos de soluto, divido la masa molar del soluto. ¿Ok? Entonces, los moles, los gramos serían 135. La masa molar, en este caso, serían 101 gramos por mol. Y en consecuencia, tendríamos, si nosotros llevamos esto a la calculadora, ¿cierto? 135 dividido 101 es igual a 1,33, 1,34. Entonces, moles sería 1,34 moles de soluto. El soluto es nitrato de potasio. Entonces, esto es lo que nosotros obviamente interpretamos acá. ¿Ok? Entonces, la molaridad que yo calcule va a ser los 1,34 moles dividido el kilogramo de solvente, que en este caso está en gramos, y para transformarlo en gramos tenemos que dividirlo por 1000, sería 0,6 kilogramos. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, 0,6 kilogramos, y por lo tanto tenemos 1,34 dividido 0,6 kilogramos, sería 2,23. Entonces la molaridad sería 2,23 mol por kilogramo de solvente. Entonces también puede interpretarse como o poner 2,23 molal, ¿ok? Una M minúscula, es lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con el otro, sería el caso del 3, como ejercicio de ejemplo, ¿cierto? Tenemos una disolución gaseosa que se compone de 2 gramos de helio, ojo, ¿ya? Tenemos entonces 2 gramos de helio con 4 gramos de oxígeno. ¿Cuáles son las fracciones molares del helio y del oxígeno? ¿Ya? Entonces está hablando de fracciones molares. Entonces, como datos, tenemos entonces la masa del helio, masa de en este caso, de uno de los componentes, sería entonces la masa del helio, serían 2 gramos. Y la masa del oxígeno serían de 4 gramos. Esos 4,00 es 4. ¿Ok? ¿Cuáles son las fracciones molares? Entonces, para calcular la fracción molar, ¿ya? De los dos, yo tengo que tener los moles de helio dividido los moles totales. ¿Ok? Y en el caso del oxígeno también. Los moles de oxígeno dividido los moles totales. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es transformar estos gramos que nos dan a moles. ¿Ok? Porque eso es lo que nosotros tenemos como dato registrado. Tenemos los gramos, ¿cierto? En ningún caso nos dan los moles, porque eso es fracción molar. Si nosotros recordamos la fórmula, es moles de la sustancia dividido los moles totales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, estos gramos los vamos a transformar a moles. ¿Y cómo lo transformamos a moles? Con la masa molar, ¿cierto? En este caso, la masa atómica del helio. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, ¿cierto? Entonces tenemos a moles, y por lo tanto tenemos la masa molar, la masa atómica del helio, porque como está solo, masa atómica, entonces sería de 4. Por lo tanto, si hacemos el mismo cálculo de conversión que lo anterior, tenemos entonces, serían que para poder obtener los moles en cada una de las sustancias o los componentes, la masa molar o la masa atómica se va a tener que dividir los gramos por los moles, ¿cierto? Entonces, para yo obtener los moles, debería dividir los gramos por la masa molar, ¿ok? O la masa atómica en el caso del helio. Entonces, los moles de helio, en el caso del helio, va a ser dividiendo los 2 gramos, ¿cierto? Dividido la masa atómica del helio, que sería en este caso 4 gramos mol. ¿Ok? Entonces serían un medio, eso sería 0,5. Entonces los moles de helio es igual a 0,5 moles. ¿Ok? Perfecto. Y en el caso del oxígeno, los moles de oxígeno molecular van a ser los 4 gramos dividido los 32 gramos mol, que sería oxígeno, porque como son 2 oxígenos sería 16 más 16, serían 32. Entonces, 4 dividido 32 correspondería a 0,125.
los moles de oxígeno entonces serían 0,125 mol. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los moles de cada componente. Perfecto. Y finalmente también debemos tener los datos de los moles totales. ¿Cuáles son los moles totales? Siempre va a ser la suma de los moles que tiene o que forman los componentes. Entonces en este caso la mezcla es de helio con oxígeno, entonces van a ser los moles de helio más los moles de oxígeno. Y ahí va a ser los moles totales. ¿Ok? Entonces moles totales va a ser igual a 0,5 mol más 0,125 mol. Entonces los moles totales va a ser igual a 0,625. Ok, entonces eso va a ser mis moles totales. Ok, teniendo claro esto, llevamos todos los datos, ¿cierto?, a las fórmulas de cada uno. Entonces la fracción molar, en este caso, la fracción molar del helio va a estar determinada por los moles de helio, que sabemos que son 0,5, dividido los moles totales, 0,625 mol. Por lo tanto, la fracción molar del helio va a ser igual a 0,5 dividido 0,625, serían 0,8. ¿Ok? Es adimensional esta unidad. ¿Ok? Es adimensional. Ojo con eso. Y el oxígeno, lo mismo, moles total, o sea, los moles del oxígeno 0,125 dividido, ¿cierto?, los moles totales 0,625. Entonces, la fracción molar de oxígeno, ¿ok?, debería ser menor o 0,2. ¿Ok? Dividido 0,625 es igual a 0,2. ¿Ok? ¿Por qué dije que era igual a 0,2? Porque 0,8 más 0,2 me da 1. Y como es una fracción de un entero, ¿cierto? Entonces debería ser la suma de las fracciones, o se establece que la suma de las fracciones molares de un componente A, por ejemplo, la fracción molar del otro componente más otro que tenga la solución, va a ser igual a 1. Eso es súper importante. Las fracciones molares, ¿cierto?, la suma de ellas tiene que ser igual a 1. Entonces aquí yo compruebo que realmente está dentro de lo correcto. Y la fracción molar del helio es 0,8 y 0,2. Son valores adimensionales. Ojo con el término. Es decir, no tiene unidad de medida. ¿Ok? Y eso sería para calcular la fracción molar. ¿Ok? Bueno, en general las unidades de concentración, las tres más recurrentes serían las que acabamos de practicar, ¿cierto? Bueno, partes por millón y normalidad en realidad son pocos los ejercicios que se pueden realizar, pero bueno, tienen ustedes las definiciones de cada una, ¿cierto? Y podrían perfectamente aplicar las fórmulas si es que lo quisieran, ¿ya? Y dependiendo, digamos, del tipo de problema que ustedes tengan, ¿ok? Y finalmente, ¿cierto? Para volver un poco a la presentación, ¿cierto? Tenemos que existe otro concepto que es la dilución, que es distinto de solución. Dilución es cuando yo diluyo, cuando tengo que bajar la concentración de una sustancia, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen el cloro, siempre nunca lo usan concentrado, sino que tratan de, lo que hacen, ¿cierto?, es diluirlo. Y como lo diluyen, agregando más agua, agregando más solvente. Pero es la misma cantidad de hipoclorito sódico que yo tengo en ese medio diluido. ¿Ok? Es decir, la cantidad de soluto se mantiene constante. ¿Ok? Entonces los moles de soluto, ¿ok?, que es cantidad, se mantiene igual, ¿cierto? Tanto en el estado inicial antes de diluir y después de diluir. ¿Ok? Entonces, claramente es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada, ¿ok?, a partir de una más concentrada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se aplica por concepto, donde dice que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. ¿Ok? Entonces, teniendo claro, digamos, donde claramente aquí lo que se mantiene constante es la cantidad de soluto, ¿cierto? O la cantidad de moles de soluto iniciales va a ser igual a, ¿cierto?, a los moles
de soluto, n representa moles finales, ¿ok? Bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces por eso se establece esta relación, digamos, esta relación inversamente proporcional, ¿ok? Entonces, bueno, ahí se explica que moles del soluto antes de la disolución son iguales a los moles de soluto después de la dilución, ¿ok? Entonces vamos por un ejemplo para poder entender este problema, o más bien dicho este proceso, ¿ya? Donde, fíjense muy bien, uno lo que busca con la dilución es bajar la concentración del soluto en un volumen determinado, ¿ok? Entonces el ejercicio como tal, ¿cierto? Nos dice que dentro de los datos, ¿sí? Dice preparar 1 litro de solución, ¿ya? 1 litro de solución de permanganato de potasio a partir de una disolución de la misma sustancia, ¿cierto? Pero que está a un molar, ¿ok? Esa es la concentración inicial que tiene, porque dice a partir de, ¿ok? Y claramente la segunda concentración es menos concentrada, de 1 pasó a 0,4, ojo con eso. Entonces, ¿cuántos mililitros de agua debo agregar para lograr esa dilución? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los datos que obviamente me entrega el problema, tenemos que el volumen de la disolución que tengo que preparar, es decir, el volumen de la disolución final, ¿ya? Vamos a ponerle 2, ¿ok? Correspondería a 1 litro o 1000 ml. Lo mismo, para que trabajemos, digamos, en las mismas unidades. 1000 ml es 1 litro, ojo. Una disolución que tenemos una concentración final a la cual yo quiero llegar, final, esa la vamos a poner concentración 2 de 0,4 molar. Esa es la concentración final, ¿ok? Entonces, tenemos que ¿ok? Y a partir de una solución cuya concentración inicial de este mismo soluto es de 1 molar. 1 molar. 1,00 es 1. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, voy a poder calcular lo que me piden. ¿Ok? Vamos a retroceder para que... Perdón. Entonces... Ok, ahí tenemos los datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, sí, claramente aquí se está experimentando una dilución, porque de una sustancia muy concentrada bajamos a algo menos concentrado. Por lo tanto, tendríamos que, si aplicamos dilución, sería concentración 1 por volumen, o concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, si reemplazamos, concentración inicial sería 1 por el volumen inicial, que no tengo idea cuánto, por concentración final 0,4 molar, por el volumen final serían, en este caso vamos a dejar 1000 ml, ¿ok? O 1 litro, 1 litro, dejémoslo 1 litro, ¿ok? 1 litro. Ok, perfecto. Entonces serían X es igual a 0,4 litros. Ya, 0,4 litros. Lo cual es equivalente, ¿cierto?, a 400 ml. ¿Sí? De la solución inicial. ¿Ok? Inicial. Pero la pregunta está diciendo cuánta cantidad de agua yo debo añadir para poder lograr este litro de disolución. Entonces se debe agregar 600 mililitros de agua. ¿Por qué 600? Porque 600 más 400 me da 1 litro o 1000 ml, ¿ok? O 0,6 ml de agua, ¿ok?
Esa sería como la respuesta a ese ejercicio. Y lo que me estaría, ¿cierto? Ahí está los 400 ml y principalmente para y formar el litro de solución se debe añadir 600 ml de agua. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos ejercicios de tipo PSU, chiquillos, donde dice teniendo en cuenta los datos de la figura adjunta y considerando aditivos los volúmenes de solución, la mezcla final que se obtiene debe presentar un volumen X y concentración Y, ¿cierto? Entonces, como dice que son aditivos los volúmenes, es decir, X ya claramente sería 1,5 litros, porque sería 1 litro más 0,5 sería 1,5. Efectivamente, entonces la B y la D serían las respuestas más tentativas. Entonces me dice ahora, determine la concentración molar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí yo tengo que sumar moles, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar 1 molar más 2 molar. No se puede, las concentraciones no son sumativas, ¿ok? Sino que lo que sí son sumativos son la cantidad de moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo la cantidad de moles que hay acá, ¿cierto? Aquí hay una cantidad de moles y acá hay otra cantidad de moles, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo los moles? Los moles, recordemos que se calculan como concentración por volumen, ¿ok? Entonces, aquí claramente 1 por 0,5 es 0,5, por lo tanto aquí en este caso tendríamos 0,5 moles, 0,5 moles contenido en esta solución, más los de acá que serían 1 por 2 es 2 moles, más 2 moles, entonces tendríamos, ¿cierto? 2,5 moles dividido, ¿cierto? 2,5 moles dividido en el volumen de solución en litro. Y la solución serían de 1,5. El volumen de solución total sería 1,5 acá, en este recipiente. Y ahí tendríamos la concentración molar. ¿Ok? Concentración también se puede representar como 2 paréntesis de corchete. ¿Ok? Entonces serían 2,5 dividido 1,5 y eso me da 1,67. Entonces claramente la respuesta es la B. 1,67 mol por litro. Ahí está. Entonces claramente la respuesta es la B. Y finalmente tenemos la concentración molar de iones que nos serviría para poder calcular, ¿cierto?, la concentración de las especies que se generan cuando una sal se disocia, por ejemplo. Entonces, para poder realizar ese cálculo hay que asumir de una disociación o separación que tienen la sustancia iónica al 100%, y se procede, digamos, a realizar la siguiente operación. Fíjense muy bien, si nosotros tenemos una sal que es cloruro de potasio, cuando se disuelve en agua se disocia, se separa, ¿ya?, en cationes potasio y aniones cloruro, los cuales claramente, si tenemos una concentración de 1 molar de esta sal, significa que de cada ion, como está en una razón estequiométrica, ¿cierto?, de 1 es a 1, quiere decir que la concentración también estaría en la misma proporción. 1 es a 1, entonces si tenemos 1 molar de esto, tenemos 1 molar de ese catión y 1 molar del anión. A diferencia del nitrato de bario, ¿cierto?, donde tenemos acá que se forman, ¿cierto?, estos iones, el catión bario y el anión nitrato, pero del anión nitrato hablamos de doble cantidad, ¿ok? ¿Por qué doble cantidad? Porque tenemos en el compuesto, ¿cierto?, 2 aniones de ese tipo, ¿ok? Entonces, si tenemos la concentración 1 molar, por ejemplo, lo mismo que la de arriba, tendríamos 1 molar del catión bario, ya 1 es a 1 la proporción, pero como aquí es 1 es a 2, quiere decir que si yo tengo 1 molar, tengo el doble de concentración de nitrato, ya por relación estequiométrica, ¿ok? Entonces, son electrolitos fuertes ambas especies, por lo que su disociación se asume que es al 100%, ¿ok?
Entonces tenemos un ejercicio donde dice cuántos moles de iones en total contienen 2 litros de una solución de fluoruro de calcio cuya concentración es 2,5 molar. Asuma disociación completa de la sal, es decir, separación completa. Entonces tenemos el fluoruro de calcio, ¿ok? El cual si ustedes lo disocian se debería separar, ¿cierto? Completamente en calcio positivo, ¿ok? Lo vamos a... y fluoruro, ¿ok? Fluoruro. Entonces, algo positivo y algo negativo. Entonces decimos, ¿cuánto fluoruro tenemos? 2. Entonces tenemos que poner 2 cantidades de fluoruro, ¿ok? No puedo poner acá arriba 2 en la carga porque no está influyendo en carga, sino que estoy balanceando masa, ¿ok? Y el calcio, ¿cierto? Como pertenece al grupo 2A también, y para poder compensar carga, si yo tengo 2 negativos, sería, obviamente el calcio estaría aportando con 2 positivos. Por lo tanto, ahí tendríamos la disociación completa, ¿cierto? Del fluoruro de calcio, la separación. Y dice que contienen 2 litros de la solución cuya concentración molar, ahí nos dice que es de 2,5 molar. Entonces quiere decir que tenemos una concentración de 2,5 molar de esta sal, ¿ok? Y por lo tanto tendríamos, si están 1 es a 1, en este caso 1 es a 1, tendríamos 2,5 molar, ¿cierto? Del catión calcio y el doble, ¿cierto? Del fluoruro, sería 5 molar. ¿Por qué 5 molar? Porque ese 2 multiplica el 2,5, ¿ok? 5 molar, 2,5, ¿ok? Entonces voy a poner bien para que se entienda esta parte porque me quedo con un 4. Entonces ahí tenemos 2,5, ¿ok? Ahora, dice cuántos moles de iones en total, ¿cierto? Contienen 2 litros de una solución de fluoruro de calcio. Entonces, tenemos un total de, por un lado, tenemos ese ion y este ion, ¿cierto? Ok, entonces para poder saber la cantidad de iones, se asume que está todo en un recipiente de 2 litros. Entonces, teniendo el volumen de solución que es 2 litros, obviamente calculamos los moles de calcio. Los moles de calcio se va a calcular como, ¿cierto? La molaridad, la concentración molar, ¿cierto? La molaridad por el volumen total. Y lo mismo hacemos para los moles de fluoruro. Los moles de fluoruro, ¿cierto? Va a ser igual a la molaridad que tenemos registrada ahí por el volumen total. Entonces tenemos que los moles del catión calcio serían entonces nuestra incógnita, ¿cierto? Vamos a poner entonces moles de calcio, mol de calcio, nuestra incógnita, ¿cierto? Ahí está. Es igual a la molaridad que es 2,5 por 2 litros, porque en eso está disuelta la solución salina. Entonces esto es igual a 5 moles. 5 moles. 5 moles de catión calcio. Y lo mismo hacemos para el fluoruro. Tendríamos entonces los moles de fluoruro, ¿cierto? Tendríamos 5 molar por 2. Por 2. Entonces esto daría un total de 10 moles. Por lo tanto, 10 más 5 serían 15 moles. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Entonces, si nosotros sumamos estos moles, nos da 15 moles. Por lo tanto, la respuesta correcta debería ser la C. ¿Ok? Entonces, ese tipo de ejercicio podría desarrollarse en función a concentración de iones salinos. O de iones, ¿cierto? Como producto de disociación de sales. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es lo que les quería comentar. Esta clase extensa de cálculo, ¿cierto? Pero sería como el punto final de esta unidad número 1. Así que esperando que todo resulte bien para ustedes, nos despedimos
Comentar antes de despedirme de que esta clase es tanto para segundo medio como para cuarto, ¿ok? Porque con esto estaríamos analizando otra unidad de repaso, ¿cierto?, de química en el plan común de cuarto medio, y en el caso de segundo medio sería la primera unidad de este año, ¿ok? Bueno, con esto me despido, les envío un abrazo virtual y que obviamente esperando prontamente vernos. Así que nos vemos, hasta luego.